Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive de Daily Tech News. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las herramientas de traducción para páginas web y textos. Interesante. Sí, la verdad es que es algo súper útil en un mundo donde cada vez estamos más conectados. Claro. Para este Deep Dive vamos a usar información del sitio web fernandojuca.com. Y fíjate que, según W3Techs, más del 53% del contenido web está en inglés. ¡Wow! Es una barbaridad. Sí, imagínate todo lo que nos perdemos si no dominamos el idioma. Totalmente. Por eso, para ayudarnos a navegar este mar de información en otros idiomas. Tenemos hoy con nosotros a un experto en tecnología e idiomas. Bienvenido. Encantado de estar aquí. La pregunta del millón es, ¿cómo podemos acceder a toda esa información de forma fácil y efectiva? ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan a romper esa barrera idiomática? Buena pregunta. Hay varias herramientas que pueden ser muy útiles para entender páginas web y textos en otros idiomas. Empecemos con una de las más conocidas, Google Translate. El gigante de la traducción. Estoy seguro de que todos la hemos usado alguna vez. ¿Qué la hace tan popular? Bueno, para empezar, es completamente gratuita y traduce más de 200 idiomas. Además, es súper versátil. ¿A qué te refieres? Puedes usar para traducir texto en una página web, un documento completo. Incluso puedes usarla para traducir imágenes o voz. Increíble. Y si usas Chrome, la traducción está integrada directamente en el navegador. Un par de clics y listo. Es como tener un intérprete personal a un clic de distancia. Exactamente. Y para quienes necesitan traducir sobre la marcha, Google Translate también tiene una app móvil para Android e iOS. Súper práctico. Pero ¿qué pasa si no usamos Chrome o preferimos una herramienta con un enfoque diferente? ¿Hay alternativas a Google Translate? Por supuesto. Yeah. Una excelente alternativa es Matt Translate. Es multiplataforma. ¿Eso qué significa? Significa que puedes usarla en Safari, Chrome, Firefox, Edge, prácticamente en cualquier navegador. Me gusta la flexibilidad. Y también tiene apps para diferentes dispositivos. No. ¿Y en qué se diferencia de Google Translate? Una de las características que más me gusta de May Translate es la posibilidad de escuchar lectura en voz alta. Tanto del texto original como de la traducción. Qué interesante. Es muy útil para quienes están aprendiendo un nuevo idioma. Es cierto, puedes practicar la pronunciación. Y la comprensión auditiva al mismo tiempo. ¿Y cuántos idiomas soporta Mi Translate? Soporta más de 100 idiomas. Lo cual no está nada mal. Claro. Además, tiene algunas funciones adicionales que la hacen muy atractiva. ¿Cómo cuáles? Con modo oscuro. Para quienes prefieren una interfaz más amigable con la vista. Ajá. Y también puedes acceder a la traducción rápidamente a través de atajos de teclado o de menú contextual. Suena una herramienta muy completa. Pero ¿qué pasa si necesitamos una traducción de alta calidad para un texto complejo o profesional? ¿Existe alguna herramienta que pueda competir con la precisión de un traductor humano? Aquí es donde entra en juego DeepL. DeepL es un jugador relativamente nuevo en el campo de la traducción. Pero ha causado un gran impacto gracias a su enfoque basado en inteligencia artificial. He oído que sus traducciones son excepcionalmente precisas y naturales. ¿Cómo lo logra? DeepL utiliza una red neuronal profunda Trae su nombre. para analizar el texto y comprender el contexto de las frases. Esta red neuronal se entrena con una enorme cantidad de datos, lo que le permite producir traducciones que suenan más fluidas y naturales que las de otros traductores. Es fascinante. Es como si DeepL pudiera pensar como un humano y captar las sutilezas del lenguaje. En cierto modo, sí. DeepL no se limita a traducir palabra por palabra Sino que intenta comprender el significado completo del texto. y expresarlo de la forma más natural posible en el idioma de destino. Impresionante. ¿Y cuántos idiomas traduce DeepL? Actualmente soporta más de 30 idiomas, ¿Es menos que Google Translate? pero sigue siendo una cantidad considerable. Y la calidad de la traducción es realmente excepcional. Ya veo. Entonces, tenemos tres opciones principales. Google Translate para traducciones rápidas y versátiles. May Translate para quienes buscan funciones adicionales, como la lectura en voz alta. Y DeepL para quienes priorizan la precisión y la naturalidad. Exactamente. Y cada una de estas herramientas tiene versiones gratuitas y de pago. Con diferentes características y limitaciones. Es importante tener en cuenta esas diferencias a la hora de elegir la herramienta adecuada para nuestras necesidades. Pero hay otras opciones disponibles en el mercado. Algo más allá de estos tres gigantes. Claro que sí, el mundo de la traducción online es muy amplio, Existen otras herramientas quizás menos conocidas. que ofrecen características interesantes. Por ejemplo, está Lingvanex. ¿Qué hace que Lingvanex sea especial? Lingvanex es una extensión para navegadores que te permite traducir páginas web completas. Y abrir la traducción en una nueva ventana. Eso es genial.
lo que facilita la comparación del texto original con la traducción. Exactamente. Poder ver ambos textos lado a lado puede ser muy útil para comprender mejor el contenido original. Totalmente de acuerdo. Y luego tenemos Reverse Translation. Otra herramienta que utiliza inteligencia artificial para enfocarse en la traducción contextualizada. ¿Qué significa eso? Exactamente. Significa que en lugar de traducir palabra por palabra Reverse Translation analiza oraciones completas para comprender el contexto. y ofrecer una traducción más precisa y coherente. Interesante. Parece que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la traducción. Sin duda. Y a medida que la tecnología avanza, Vemos herramientas cada vez más sofisticadas que utilizan IA para ofrecer traducciones cada vez más precisas y naturales. es emocionante pensar en las posibilidades, pero también es importante ser conscientes de las limitaciones de la IA, Por ejemplo, hemos oído hablar de las alucinaciones. de que pueden ocurrir en la traducción automática, Ah, sí. Las alucinaciones son un fenómeno curioso. que puede ocurrir con cualquier sistema de traducción basado en IA, Se refiere a esos momentos en los que el traductor genera texto que no tiene sentido. o que es completamente inventado. ¿Y por qué ocurre esto? Es porque la IA no es lo suficientemente inteligente, No se trata tanto de inteligencia. Sino de la forma en que la IA aprende. A veces, la IA puede malinterpretar el contexto del texto original, Entiendo. especialmente si el texto es ambiguo. O utilizar lenguaje figurado. Exactamente. Es como si la IA se tomara las cosas demasiado literalmente, Y no pudiera captar el significado real detrás de las palabras. y esto puede ocurrir incluso con las IA más avanzadas. La tecnología de traducción está en constante evolución. Pero todavía hay margen de mejora. Cierto. Entonces, deberíamos preocuparnos por esas alucinaciones. Significa que no podemos confiar en la traducción automática. No hay que ser alarmistas. Las alucinaciones son relativamente raras. Y por lo general. Son fáciles de detectar. Lo importante es ser conscientes de que pueden ocurrir. Y no tomar las traducciones al pie de la letra. Es un buen consejo. Siempre es bueno revisar la traducción y usar nuestro propio juicio. Para determinar si tiene sentido. Exactamente. La traducción automática es una herramienta poderosa. Pero no es infalible. Siempre es recomendable usarla con precaución. En sentido común. Muy bien. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestro Deep Dive sobre herramientas de traducción, Hemos explorado desde los clásicos como Google Translate hasta opciones más avanzadas como DeepL y Reverse Translation. y hemos hablado sobre las alucinaciones de la IA Y lo más importante, hemos visto que hay una gran variedad de herramientas disponibles. para ayudarnos a comprender la información en otros idiomas. Exacto. En la segunda parte de este Deep Dive, Analizaremos más a fondo las ventajas y desventajas de cada herramienta. y te daremos algunos consejos para elegir la mejor opción para ti. No te lo pierdas. Mientras tanto, te invitamos a visitar fernandojuca.com. Y el canal de YouTube Fernando Juca Maldonado para más información sobre tecnología. Nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto. De vuelta en The Deep Dive, explorando el fascinante mundo de la traducción online. Listos para sumergirnos de nuevo. En la primera parte hablamos de algunas de las herramientas más populares como Google Translate, May Translate y DeepL, además de otras opciones interesantes como LingvaNext y Reverse Translation. También tocamos el tema de las alucinaciones en la traducción por IA, un fenómeno bastante curioso. Sin duda. Es importante ser conscientes de esas peculiaridades de la IA, aunque por suerte cada vez son menos frecuentes gracias a los avances en la tecnología. Exacto. Pero ahora me gustaría profundizar un poco más en las ventajas y desventajas de cada herramienta. Empecemos con Google Translate. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Bueno, la principal ventaja de Google Translate es su accesibilidad. Es gratuita, está disponible en la web, tiene apps móviles para Android e iOS e incluso está integrada en el navegador Chrome. Prácticamente cualquier persona con acceso a Internet puede usarla. Es cierto. Y el hecho de que traduzca más de 200 idiomas la hace increíblemente versátil. Exactamente. Puedes usarla para traducir páginas web, documentos, correos electrónicos, mensajes de texto. Prácticamente cualquier tipo de texto. Y también puedes usarla para traducir imágenes o voz, lo cual es muy útil en situaciones de la vida real. Sin duda es una herramienta muy completa, pero ¿hay alguna desventaja que debamos tener en cuenta? Aunque Google Translate es muy útil para traducciones rápidas, a veces puede fallar en la precisión, especialmente con textos complejos o que contienen lenguaje figurado. En esos casos, la traducción puede sonar un poco literal o incluso sin sentido. Tiene sentido, a veces la IA no logra captar todas las sutilezas del lenguaje humano. Exacto. Y esto es algo que hay que tener en cuenta al usar cualquier herramienta de traducción automática. Siempre es bueno revisar la traducción y asegurarse de que tenga sentido en el contexto. Buen punto. Pasemos ahora a MedTranslate. ¿Qué la hace destacar entre las demás opciones? Una de las grandes ventajas de May Translate es su enfoque en la experiencia del usuario.
Tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar y ofrece funciones adicionales que la hacen muy atractiva, como la lectura en voz alta del texto original y la traducción. Ah, sí. Hablamos de eso en la primera parte. Es una función muy útil para practicar la pronunciación y la comprensión auditiva en un nuevo idioma. Exactamente. Y también tiene un modo oscuro para quienes prefieren una interfaz más amigable con la vista, además de atajos de teclado, y un menú contextual para acceder a la traducción rápidamente. Suena a una herramienta muy completa. Y en cuanto a la precisión de la traducción, ¿cómo se compara con Google Translate? En general, la precisión de Made Translate es bastante buena, aunque no llega al nivel de DeepL, pero sigue siendo una excelente opción para quienes buscan una herramienta fácil de usar con funciones adicionales. Ya veo. Y hablando de DeepL, ¿cuáles son las ventajas que la han convertido en una de las favoritas de muchos usuarios? Lo que diferencia de DeepL de las demás herramientas es su enfoque en la calidad de la traducción. Utiliza una red neuronal profunda muy avanzada para analizar el texto y comprender el contexto de las frases, lo que le permite producir traducciones que suenan más fluidas y naturales. Es como si DeepL pudiera pensar como un humano y captar las sutilezas del lenguaje. Exactamente. Y esto se refleja en la calidad de la traducción. Muchos usuarios consideran que DeepL ofrece las traducciones más precisas y naturales del mercado. Impresionante. Pero ¿hay alguna desventaja que debamos tener en cuenta? La principal desventaja de DeepL es que su versión gratuita es bastante limitada. Solo permite traducir textos cortos y no ofrece todas las funciones de la versión de pago. Entiendo. Es decir, que si necesitamos traducir documentos largos o usar funciones avanzadas, tendremos que optar por la versión de pago. Exactamente. Y otra desventaja es que DeepL soporta menos idiomas que Google Translate. Actualmente traduce más de 30 idiomas, lo cual no está nada mal, pero sigue siendo una cantidad limitada en comparación con los más de 200 idiomas que traduce Google Translate. Es cierto. Entonces, la elección entre DeepL y Google Translate dependerá de nuestras necesidades específicas. Si buscamos la máxima precisión y naturalidad, DeepL es la mejor opción, pero si necesitamos traducir una gran variedad de idiomas o usar la traducción de imágenes o voz, Google Translate sigue siendo la opción más versátil. Exactamente. Y no olvidemos las otras dos herramientas que mencionamos, LingvaNext y Reuser Translation. Cierto. LingvaNext nos permite traducir páginas web completas y comparar el texto original con la traducción, lo cual es muy útil para comprender mejor el contenido. Exactamente. Y Reuser Translation utiliza inteligencia artificial para enfocarse en la traducción contextualizada, lo que significa que analiza oraciones completas para comprender el contexto y ofrecer una traducción más precisa y coherente. Parece que cada herramienta tiene sus propias fortalezas y debilidades. ¿Qué consejo nos darías para elegir la mejor opción? Lo primero es tener claro para qué necesitamos la traducción. Es para entender un artículo rápido, para traducir un documento importante, para aprender un nuevo idioma. Una vez que sepamos para qué la necesitamos, podemos elegir la herramienta que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es un buen consejo. Definir el objetivo es fundamental para tomar la mejor decisión. Exacto. Y también es importante tener en cuenta la precisión, la cantidad de idiomas que soporta, las funciones adicionales que ofrece y, por supuesto, el precio. Muy bien. Hemos analizado las ventajas y desventajas de cada herramienta y hemos visto que hay una gran variedad de opciones disponibles. Exactamente. Lo importante es explorar las diferentes opciones y encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y ahora, antes de pasar a la última parte de nuestro Deep Dive, me gustaría retomar el tema de las alucinaciones en la traducción por IA. En la primera parte mencionamos que estas alucinaciones ocurren cuando la IA genera texto sin sentido o inventado. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifiestan estas alucinaciones? Claro que sí. Imaginemos que estamos traduciendo una frase como está lloviendo a cántaros. Una alucinación podría ser que la IA tradujera la frase como los cántaros están cayendo del cielo, interpretando la expresión literalmente en lugar de entender su significado figurado. Eso sí que sería una traducción literal. Me imagino la cara de sorpresa de alguien que lee esa traducción. Sin duda. Otro ejemplo podría ser que al traducir un texto técnico sobre física cuántica, la IA inventara términos científicos que no existen, creando confusión en la traducción. Entiendo. Entonces, la clave está en ser conscientes de que estas alucinaciones pueden ocurrir y no tomar las traducciones al pie de la letra, especialmente si se trata de textos complejos o con lenguaje figurado. Exactamente. Siempre es recomendable revisar la traducción final y asegurarse de que tenga sentido. Y si tenemos dudas, podemos consultar con un traductor profesional. Por supuesto. La traducción humana sigue siendo indispensable en muchos casos, especialmente cuando se requiere una gran precisión o un estilo particular. Excelente punto. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta segunda parte de nuestro Deep Dive. Hemos analizado las ventajas y desventajas de las principales herramientas de traducción.
Y hemos profundizado en el tema de las alucinaciones de la IA. Exacto. En la tercera y última parte de este Deep Dive, vamos a explorar el futuro de la traducción online y las tendencias que están dando forma a este apasionante campo. No te lo pierdas. Te esperamos en la parte final de The Deep Dive. Hasta pronto. Y estamos de vuelta en la Deep Dive para la parte final de nuestra inmersión en el mundo de la traducción online. Sí, ya casi llegamos al final de nuestro viaje. Hemos hablado de herramientas, de las alucinaciones de la IA, de las ventajas y desventajas de cada opción. Un recorrido bastante completo. Pero ahora me gustaría mirar hacia el futuro. ¿Hacia dónde se dirige este mundo de la traducción online? Buena pregunta. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Bueno, lo que vemos es que la inteligencia artificial va a seguir jugando un papel cada vez más importante. Claro, las redes neuronales como la que usa DeepL están evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Exactamente. Los modelos de lenguaje están aprendiendo a comprender el contexto, las sutilezas del lenguaje. De una forma que antes parecía imposible. O sea que las traducciones serán cada vez más precisas y naturales. Sin duda. Me emociona pensar en las posibilidades. La brecha entre la traducción humana y la traducción automática se está reduciendo rápidamente. ¿Crees que pronto tendremos traducciones que casi no se distingan de las hechas por un humano? Es una posibilidad real. Y no solo eso. También vamos a ver una mayor personalización en la traducción. Personalización. ¿A qué te refieres? Me refiero a que las herramientas se adaptarán a las preferencias de cada usuario. Imagina una herramienta que aprende tu estilo de escritura, tu vocabulario preferido, incluso tu tono de voz. Y utiliza esa información para crear traducciones que se adapten perfectamente a ti. Sería como tener un traductor personal que conoce mis gustos y preferencias. Precisamente. Y eso ya lo estamos viendo con algunas herramientas. Que usan la IA para analizar y aprender de tus traducciones previas. Increíble. Y hablando de avances, ¿qué podemos esperar en la traducción en tiempo real? Veremos mejoras significativas. Sin duda. La tecnología de reconocimiento de voz y la traducción automática se están fusionando. Para crear experiencias de comunicación cada vez más fluidas. Imagina poder tener una conversación con alguien que habla otro idioma sin ninguna barrera lingüística. Esa es la meta. Y aunque todavía hay desafíos. Los avances en este campo son muy prometedores. Es un futuro emocionante. Y hablando de romper barreras. ¿Qué hay de la traducción multimodal? ¿Qué avances se están haciendo ahí? La traducción multimodal es una de las áreas más fascinantes en este momento. ¿Por qué? Se refiere a la capacidad de traducir no solo texto, sino también imágenes, videos, incluso gestos. Wow. Sería como tener un traductor universal que puede interpretar cualquier tipo de comunicación. Exactamente. Y aunque esta tecnología aún está en desarrollo. Tiene un potencial enorme para conectar a personas de diferentes culturas. Es fascinante pensar en cómo la tecnología está transformando la forma en que nos comunicamos. Totalmente de acuerdo. La traducción online ha recorrido un largo camino. Y el futuro promete ser aún más emocionante. Y con esa visión de futuro, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre herramientas de traducción. Ha sido un placer explorar este mundo contigo. Igualmente, hemos aprendido mucho sobre las herramientas disponibles. Las alucinaciones de la IA y las tendencias que están dando forma al futuro de la traducción online. Recuerda, la mejor herramienta es que se adapta a tus necesidades. Y no olvides que la tecnología es poderosa. Pero siempre hay que usarla con precaución y sentido común. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. De parte de todo el equipo de Daily Tech News y de Deep Dive. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.